Teorías de las relaciones internacionales. Teoría del constructivismo en las relaciones internacionales. Imaginémonos dos casos hipotéticos. Reino Unido acaba de crear una nueva bomba nuclear. Segundo escenario. Corea del Norte ha creado su nueva bomba nuclear. ¿Vemos la diferencia? Claro, el constructivismo se trata de eso. No de ver en sí el objeto, sino lo que el objeto significa para nosotros, dado que la percepción de Corea del Norte es diferente por su política, por su realidad social. Y a esto es lo que llamamos constructivismos. El constructivismo se basa en varios pilares fundamentales. El primero y más importante es este. Las estructuras internacionales son principalmente sociales, no solo materiales. Para un realista como Kenneth Waltz, la estructura internacional es como la gravedad, una fuerza impersonal determinada por la distribución de poder material. 5 grandes potencias crean una estructura multipolar, 2 crean una bipolar. Para los constructivistas, esta es solo la mitad de la historia. Sí, existen estructuras materiales, pero estas solo se adquieren significado a través de estructuras sociales, a través de las ideas, creencias, expectativas y normas compartidas. Tomemos un ejemplo histórico. Por ejemplo, en 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América, encontró sociedades avanzadas como los taínos. ¿Por qué los europeos no vieron civilizaciones equivalentes, sino salvajes a civilizar? Simple y sencillo, porque operaban dentro de una estructura social específica que dividía el mundo en cristianos y paganos, civilizados y bárbaros. Esa estructura social, esa forma de ver al mundo, determinó qué significaba el poder europeo. No era solo que tuvieran mejores armas, estructura material, sino que tenían una historia que contarse a sí mismos sobre su superioridad civilizatoria, y esto denotando la estructura social. Alexander Wendt lo resume así: 500 divisiones blindadas británicas significan algo diferente que 500 divisiones blindadas soviéticas. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña y la URSS, bueno, la ex-URSS en este caso, tenían diferentes identidades en la Guerra Fría. Y claro, su rol protagónico era muy diferente. Como segundo pilar encontramos en que las identidades de los actores construyen sus intereses. Esta es quizás la contribución más revolucionaria del constructivismo. En el realismo y liberalismo tradicionales se asume que los estados tienen intereses dados o predeterminados: seguridad, poder, riqueza. El constructivismo cuestiona esto radicalmente. ¿De dónde vienen esos intereses? La respuesta es sencilla. Los intereses emergen de las identidades, así como aquel dicho: dime quién eres y te diré quién eres. Ejemplifiquemos con 3 identidades estatales diferentes. En primer lugar, identidad como potencia humanitaria. Si un Estado se ve a sí mismo como defensor de derechos humanos, como Suecia o Canadá, por ejemplo, desarrollará intereses en intervenciones humanitarias, tribunales internacionales y diplomacia de derechos humanos. En segundo lugar, identidad como Estado soberanista fuerte. Si un Estado prioriza la no interferencia, como China tradicionalmente, desarrollará intereses en resistir intervenciones, fortalecer en el principio de soberanía y criticar el intervencionismo occidental. Y tercer lugar, como último punto, sería la identidad como potencia revisionista. Si un Estado se ve como víctima de un orden internacional injusto, como la Alemania nazi o la Rusia de Putin hoy en día, desarrollará intereses en desafiar normas, redibujar fronteras y crear nuevas instituciones. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿De dónde vienen estas identidades? No nacen con los estados, son aprendidas a través de la socialización internacional,
interacciones repetidas, narrativas históricas y líderes carismáticos. Ahora bien, como tercer pilar tenemos que las normas internacionales no solo regulan el comportamiento, lo constituyen. Para los liberales, las normas son como reglas de tráfico, regulan comportamientos que ya existen. Para los constructivistas, en cambio, las normas son como las reglas de fútbol, definen el juego mismo, crean las posiciones, portero, defensa y establecen qué cuenta como un gol. La distinción crucial es entre la lógica de las consecuencias y la lógica de la apropiación. La lógica de las consecuencias está basada más que todo en la teoría del realismo y el liberalismo, donde los actores preguntan, ¿qué me conviene? En cambio, la teoría del constructivismo utiliza la lógica de la apropiación y preguntan los actores, ¿qué es lo apropiado para alguien como yo? Martha Fillmore, una destacada constructivista y muy reconocida, lo demostró brillantemente en su estudio sobre por qué los estados crean ejércitos profesionales. Materialmente, muchos estados pequeños no necesitan ejércitos profesionales costosos, pero lo hacen porque es lo que se espera de un estado moderno. Es parte de la identidad de ser un estado soberano en el sistema internacional. Otro ejemplo poderoso, porque ya no hay colonias, porque ya no existen este tipo de asociaciones colectivas. En 1945, aproximadamente un tercio de la humanidad vivía bajo el dominio colonial, como sabemos, pero prácticamente hoy en día, en la edad contemporánea, esa cantidad pasó a ser cero. ¿Cambió el cálculo material? No necesariamente. Las colonias seguían siendo económicamente útiles para las metrópolis. Lo que cambió fue una norma, la autodeterminación nacional. Se volvió un principio fundamental. Ser una potencia colonial pasó de ser una marca de prestigio a una de vergüenza. El tema de identidad, sin lugar a dudas, refleja mucho sobre la teoría del constructivismo. Dado que, como exponíamos el ejemplo de Corea del Norte versus el Reino Unido, nuestros conceptos de quiénes son, qué intenciones tienen, si son amigos o enemigos, determinan completamente nuestra reacción. Eso es lo que nos lleva al corazón del constructivismo, la tercera gran teoría de relaciones internacionales que exploraremos, mientras que se sabe que el realismo se enfoca en el poder material y el liberalismo en intereses e instituciones. El constructivismo nos dice, esperen, primero debemos entender qué significan estas cosas para los actores involucrados. Para entender por qué surgió el constructivismo, necesitamos un poco de contexto histórico. Durante décadas, el campo de las relaciones internacionales estuvo dominado por lo que llamamos el gran debate entre realistas y liberales. Era como ver un partido de tenis. Peloteaban argumentos sobre poder versus cooperación, anarquía versus instituciones. Pero en 1989 ocurrió algo que ninguna de las dos teorías podría explicar adecuadamente: la caída del muro de Berlín y el colapso pacífico de la Unión Soviética. Hay que pensar un momento. Según el realismo, la ex Unión Soviética era una superpotencia con miles de armas nucleares. Cuando los imperios declinan, usualmente luchan hasta el final, pero la ex Unión Soviética se retiró pacíficamente de Europa del Este, permitió la reunificación alemana dentro de la OTAN y finalmente se disolvió sin una gran guerra. Según el liberalismo, la ex Unión Soviética debería haber cooperado más al integrarse en la economía global, pero eso no explica por qué cambió fundamentalmente su identidad y objetivos. Fue como si un terremoto teórico hubiera sacudido el campo, y en ese terreno fértil creció el constructivismo, liderado por un entonces joven académico llamado Alexander Wendt. En 1992, Wendt publicó un artículo que se volvería legendario: Anarchy is what states make of it. La anarquía es lo que los estados hacen de ella.
Con esta frase declaró la independencia del constructivismo. Antes de profundizar el tema, hagamos un ejercicio rápido. Hay muchas banderas de varios países, por ejemplo, la bandera de Suiza, la bandera de Corea del Norte, uniforme de cascos azules de la ONU, logo del Greenpeace, que es una ONG medio pro medioambiental, y el sello de la CIA. Cuando vemos y nos imaginamos estas representaciones gráficas, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Algún país neutral? ¿Algún estado paria? ¿Fuerzas de paz? ¿Activistas ambientales? ¿Agencias de inteligencia? Cada una de esas etiquetas que se nos pueda imaginar en la mente, la representación no es simplemente descriptiva, sino que construye realidades, define cómo debemos relacionarnos con ese actor, qué comportamientos esperamos, qué es apropiado o inapropiado. Esas identidades no caen del cielo, son construidas socialmente a través de historias, discursos, interacciones. Y ese proceso de construcción es lo que estudia el constructivismo. Uno de los axiomas de cómo construimos la realidad a partir de esa teoría es, bueno, en primer lugar tenemos a las estructuras sociales, ya que el constructivismo se basa en varios pilares fundamentales, principalmente las relaciones sociales, no solo materiales, ya que permiten la distinción entre lo material y lo del significado. Y para los constructivistas, estas serían como el significado que se adquiere a través de las mismas estructuras sociales, a través de las ideas, a través de creencias, expectativas y normas compartidas. Ahora apliquemos esas herramientas a casos concretos. Comencemos con el que dio a luz, el constructivismo moderno, el fin pacífico de la Guerra Fría. La explicación realista convencional nos dice que la ex Unión Soviética se colapsó porque estaba económicamente agotada, tecnológicamente atrasada y militarmente sobreextendida. La explicación liberal dice que la ex Unión Soviética se integró a la economía global. Ambas tienen méritos, pero pierden algo crucial. Los constructivistas como John Rucci y Martha Finmore argumentan que faltaba la pieza clave, un cambio en las ideas fundamentales de los líderes soviéticos, especialmente en Mikhail Gorbachev. Gorbachev no solo aplicó nuevas políticas como la perestroika o el glasnost, introdujo nuevos conceptos que redefinieron los intereses soviéticos. Seguridad común versus seguridad nacional, casa común europea y la interdependencia global. Estas nuevas ideas permitieron acciones antes impensables de alguna manera, dado que retirarse de Afganistán, permitir la caída del muro, aceptar la reunificación alemana en la OTAN y finalmente disolver la ex Unión Soviética pacíficamente. Lo crucial, estas acciones no eran de alguna manera racionales, según la lógica de la Guerra Fría. Un realista hubiese dicho, si la ex Unión Soviética muestra debilidad, Estados Unidos explotará. Pero Gorbachev cambió lo que significaba ser racional al cambiar las ideas fundamentales del juego. Un segundo caso iluminador es la campaña para prohibir las minas terrestres antipersonal que culminó en el Tratado de Ottawa de 1997. Materialmente, las minas son armas baratas y efectivas. Militarmente tienen utilidad. Sin embargo, hoy 164 y por no decir más estados las han prohibido completamente. Y se preguntarán por qué. La respuesta constructivista nos dice que una campaña transnacional liderada por ONGs redefinió lo que significaba ser un Estado civilizado. La campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres, junto con figuras con la princesa Diana, logró tres cosas: el reframing o el reencuadre, la estigmatización y la identidad.
dado que estados como Canadá, inicialmente reacios, terminaron liderando el proceso no por el cálculo de seguridad, sino por reputación. Querían ser vistos como líderes humanitarios. El caso opuesto, el famoso conocido Estados Unidos, China, Rusia, no han firmado, no por utilidad militar, tienen alternativas, sino porque rechazan la identidad que el tratado impone. La de un Estado que cede autonomía o parte de ella de defensa a normas humanitarias. Un caso contemporáneo para mencionar en esta ocasión es la construcción del terrorismo global. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el constructivismo nos ayuda a abrir nuestra mente y entender no solo una respuesta simplemente estadounidense, sino entender cómo se construyó una nueva realidad global. Antes del atentado del 11 de septiembre, el terrorismo era visto principalmente como un problema de seguridad doméstica o regional. Después se convirtió en una amenaza global que justificaba una nueva identidad para Estados Unidos, nuevas categorías y nuevas normas. Estas construcciones no eran inevitables. Otros atentados terroristas previos, como los que se daban en las embajadas en África, no produjeron esa respuesta. Lo que ocurrió fue un proceso de construcción social acelerado por, en primer lugar, el discurso presidencial, la cobertura mediática, la creación de nuevas burocracias y la alineación de aliados bajo la nueva norma. Esa construcción tuvo consecuencias materiales enormes, como las guerras en Afganistán e Irak, la tortura en Abu Ghraib y Guantánamo, la vigilancia global, pero comenzó con ideas, lenguaje e identidades. Ahora bien, con las ramificaciones del constructivismo, todos los precursores o los famosos autores no piensan de manera igual. Existen dos grandes aproximaciones. En principio tenemos al constructivismo moderado o wendtiano, que en este acepta algunos supuestos de la teoría social racional. Cree en hacer ciencia social normal con métodos rigurosos, se enfoca en cómo las normas e identidades afectan el comportamiento estatal. Y ejemplo de ello es estudiar cómo la norma de la no proliferación nuclear se difunde. En segundo lugar, tenemos al constructivismo crítico o reflexivista, que está influenciado por Foucault, Derrida, postestructuralismo. Se enfoca en deconstruir discursos de poder. Pregunta y se cuestiona qué se da por sentado, qué voces son silenciadas. El método es un método donde se da y desarrolla el análisis del discurso, la genealogía y la etnografía. Un ejemplo de ello es analizar cómo el discurso del desarrollo crea jerarquías entre países. Para ilustrar la diferencia, un constructivista moderno estudiaría cómo la identidad de potencia humanitaria afecta a la política exterior sueca. Y por otro lado, un constructivista crítico estudiaría cómo se construye la idea misma del humanitarismo, qué exclusiones crea, quién define qué es humano y cómo sirve a intereses de poder. Dentro del constructivismo también encontramos varias ramificaciones que son particularmente importantes durante esta edad contemporánea. Tenemos al constructivismo feminista, que examina cómo el género construye la política internacional, dado que estos temas han salido a luz a causa también del liberalismo o de partidos de alguna manera con un pensamiento innovador. Las preguntas claves tenemos por qué lo masculino se asocia con guerra, racionalidad, Estado y lo femenino con paz, emociones y sociedad civil. Un ejemplo claro es que Carol Cohn estudió cómo los planificadores nucleares usan lenguaje fríamente técnico, limpieza superficial denominada así, para distanciarse emocionalmente de la destrucción masiva.
Un aporte nos muestra de cómo las identidades de género constituyen lo que consideramos una seguridad nacional. Ahora bien, dentro de otra ramificación tenemos al constructivismo postcolonial, que este examina cómo el colonialismo sigue estructurando identidades y normas internacionales. Pregunta, ¿por qué algunos conocimientos que son occidentales se consideran universales y otros del sur global locales? Ejemplo de esto es estudiar la categoría de Estado fallido, que reproduce jerarquías coloniales. Es importante retomar las ideas de los pensadores y postulantes de esta teoría, ya que nos enseñaron que el mundo internacional no es un escenario fijo, sino una obra de teatros cuyos guiones, personajes e incluso el escenario mismo se escriben entre todos. Veremos cómo las ideas de Wendt, Fitmore, Seeking, Adler y Barnett no son teoría abstracta, sino lentes para descifrar los titulares del hoy en día. Comencemos autocuestionando. Cuando China habla de un destino común para la humanidad, ¿es solo retórica o es un acto de construcción de poder? Pues bien, empezando con Alexander Wendt, él nos expone las reglas del juego, las ponemos nosotros. Como cita central, la anarquía es lo que los estados quieren que sea. El concepto clave siempre es las culturas de anarquía. Wendt argumenta que los estados pueden construir tres tipos de sistemas. En primer lugar tenemos la Obsesiana. El hombre es el lobo del hombre. Identidad de enemigos. Ejemplo histórico, la Guerra Fría. Esto basado en las ideas de Thomas Hobbes. Ahora tenemos la Lockeana. Los rivales que se toleran, una identidad de competidores con derechos soberanos reconocidos. Este ejemplo es el sistema westphaliano y moderno y Estados Unidos y Canadá. Y en tercer lugar tenemos el estado de Kantian de Immanuel Kant, amigos que no usan la fuerza. La identidad de estos son los aliados, por ejemplo, la Comunidad de Seguridad de la Unión Europea. Un ejemplo claro entre el siglo XXI, aplicando los postulados de Wendt, es que la relación transatlántica Unión Europea y Estados Unidos no es solo una alianza por interés, es una comunidad de seguridad kantiana en construcción y, a veces, en tensión, ya que se comparte una identidad basada en valores como la democracia, derechos humanos, que hace impensable la guerra entre ellos. Cuando Trump gestionó la OTAN, por ejemplo, no solo discutía sobre el 2% del PIB, estaba desafiando esa identidad kantiana compartida. No solo discutía sobre ese 2%, sino que generaba ansiedad existencial en Europa. La reacción europea de buscar autonomía estratégica fue un intento de reafirmar, reconstruir esa identidad ante una posible regresión a una mera rivalidad lockeana. En el segundo bloque tenemos a Martha Fillmore, donde nos estipula el poder de las normas que atrapan. El concepto clave de ella es el ciclo de vida de las normas, y en estos hay tres puntos a destacar. En primer lugar, emergencia, emprendedores de normas, ONGs, pequeños estados, organismos internacionales que promueven una idea. En segundo lugar, la cascada. Esto hace alusión a la norma que gana adopción masiva por mecanismos de legitimidad, prestigio o presión de pares. Y por último lugar, y en tercero, tenemos la internalización, que se nos describe la norma que se da por sentada, ya que se vuelve lo normal. Un ejemplo claro de estos postulados de Fillmore en el siglo XXI es la norma contra las minas antipersonal, tal cual lo mencionábamos en el ejemplo anterior, y las bombas de racimo. Esta fue impulsada por la campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres, en conjunto con las ONGs más estados pequeños como Canadá y Noruega. Se logró una cascada de firmas del tratado, estigmatizando a los no firmantes, como ya se sabe, Estados Unidos, Rusia y China. Hoy, aunque grandes potencias no son parte, justifican no usarlas o limitan su producción por la presión normativa.
Un caso de estudio integrador es la gobernanza del ciberespacio. Wen nos hacía la cuestión de qué cultura de anarquía se está construyendo. ¿Acaso es un dominio objeziano, guerra constante, como sostiene Rusia, de que habla de soberanía cibernética y justifica ataques? ¿O es un espacio loquiano con normas de conducta responsable, como promueven la Unión Europea y la ONU con sus grupos de expertos gubernamentales? La lucha es por definir la identidad del ciberespacio. Y en segundo lente nos encontramos con Firmware, donde vemos una batalla de normas en cascada. Es muy difícil separar los intereses económicos de este tipo de postulados, ya que muchas veces la construcción de identidades, como en Alemania y Francia, fueron enemigos seculares, ahora son el núcleo de una comunidad de seguridad, donde la identidad europea se construye a través de programas como Erasmus, la interacción social, símbolos como bandera e himno nacional, y narrativas, paz tras la guerra. La crisis de los refugiados o el Brexit fueron desde esta óptica crisis de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Una fortaleza o refugio? ¿Un club de mercados o una unión política? Diferentes bloques se ven afectados y más bien repercute en la voz crítica de quién son las normas. Esto más que todo se enfoca en los postestructuralistas y constructivistas críticos. Los conceptos clave del constructivismo convencional a veces da por sentado quién tiene el poder de construir. Los críticos preguntan, ¿las normas universales como derechos humanos, democracia, no son en realidad construcciones occidentales que ejercen un poder disciplinario sobre el sur global? Un ejemplo del siglo XXI es el concepto de Estado fallido, donde esa etiqueta se le da principalmente por pensamientos muy reducidos y gobiernos occidentales, donde se redefine una realidad inestabilidad, pero también prescribe una solución. Hay mucho que abordar dentro del constructivismo como una caja de herramientas para el analista, ya que se analizan integraciones regionales profundas, se analizan identidades y sistemas, pero también se cuestiona el poder detrás del discurso dominante, donde existe y da paso a los constructivistas críticos. Una reflexión para cerrar es mirando a Ucrania. ¿Estamos presenciando una regresión de una cultura loquiana europea a una hobbesiana con Rusia? ¿O ese mismo forcejeo de una potencia que se niega a aceptar las identidades kantianas construidas en su frontera? Al analizar esa teoría del constructivismo, nos damos cuenta que los conceptos clave son las estructuras materiales, estructuras sociales, la hegemonía normativa y un famoso triángulo dinámico en el cual se incorpora identidades, quiénes somos, amigo, rival, líder, responsable, intereses, qué queremos, derivado de nuestra identidad, normas, reglas de juego compartidas, lo que se debe hacer. Ejemplo clásico de ello es la ex Unión Soviética y Estados Unidos, donde se definían como enemigos ideológicos por identidad. Su interés principal era la contención, derrota del otro. Las normas, como el espionaje masivo, se aceptaban como lo que se hace con un enemigo. La identidad construyó los intereses, no al revés. En los casos de estudio de la construcción de hoy en día en pleno siglo XXI, existen muchos claros ejemplos donde podemos ver la identidad como una potencia responsable versus una potencia revisionista. Claro ejemplo es el ascenso de China, ya que desde una visión materialista, el crecimiento económico y militar de China inevitablemente la llevará a chocar con Estados Unidos. Era la famosa trampa de Tucídides en su obra. Y desde una visión constructivista, podemos ver que el resultado depende crucialmente de cómo se construyan las identidades mutuas. La identidad que China promueve es una de gran potencia pacífica y responsable, que respeta las normas de la OMC
y ofrece bienes públicos, como una iniciativa de la franja y la ruta. Una identidad que otros le asignan es el rival sistémico, como una potencia revisionista que quiere reescribir las reglas a su favor en el mar de China Meridional. Un ejemplo concreto en esta etapa del siglo XXI es la diplomacia de las mascarillas y de las vacunas en la pandemia de COVID-19. China intentó construir una identidad de líder global benévolo, diplomacia de la vacuna. Occidente la leyó, muchas veces como diplomacia de influencia o poder blando agresivo. La lucha no es solo por recursos, es por narrativas e identidades legítimas. Otro ejemplo es la construcción del enemigo terrorista global, como bien lo veíamos anteriormente en el caso de los atentados del 11 de septiembre. Fue un evento catalizador que permitió la construcción de una nueva identidad colectiva, Occidente versus terrorismo global. Las consecuencias es donde se pueden dar como resultado una estructura social que se justificó intervenciones de Afganistán, Irak, nuevas prácticas en Guantánamo, vigilancia masiva y redefinió las alianzas. ¿Es Pakistán un aliado o un cómplice? De esta manera podemos ver que los desafíos del poder en las ideas de un mundo complejo nos dice que existen cambios normativos, derechos humanos, justicia climática, dinámicas de identidad, nacionalismo, populismo globales y la importancia del lenguaje y la diplomacia pública. También nos da a demostrar que el desafío es la fortaleza, porque esto explica el cambio en el sistema internacional, cómo dejó de ser legítimo el colonialismo, cómo emerge una preocupación por el cambio climático. Sus críticas para combatir o debatir puede ser demasiado blando para explicar la brutalidad material de la guerra, caer en el idealismo. La respuesta no es ignorar lo material, sino simplemente es dar guía y acción al significado de lo material. Si aceptamos que las relaciones internacionales son, en parte, una construcción social, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos, académicos o futuros diplomáticos en la forma en que se construyen las identidades de nosotros y ellos? ¿Podemos construir hacia un sistema más cooperativo? El constructivismo nos induce, nos empodera, nos recuerda que las leyes de la política internacional no son como las de la física, son producto de la interacción humana y por lo tanto pueden ser cambiadas. En un siglo XXI de desafíos globales compartidos, entender este poder de construcción social tal vez sea nuestra herramienta más importante, dado que es muy difícil ver cómo esa responsabilidad de protección se vuelve como un detrimento a la soberanía de los estados, donde la comunidad internacional tiene el deber de intervenir ante genocidios o crímenes de lesa humanidad, dado que se trata de asuntos internos. Es muy difícil y complejo a la vez explicar un poco acerca del constructivismo a partir de la acción humana, dado que, bien lo decíamos, el constructivismo puede inducir ya sea a la rivalidad o a la amistad, dependiendo de lo que los estados piensen unos de otros, ya que hay que cuestionarse, ¿quién se cree que tiene más poder para cambiar la acción de un estado? ¿Un nuevo misil o una nueva idea sobre lo que es legítimo? Ahora bien, dentro de las críticas, como toda teoría, todo postulado, todo teorema, todo paradigma tiene, el constructivismo no es libre de ello. El constructivismo no está exento de críticas, por cierto. Las principales críticas son las siguientes. En primer lugar, se dice que el constructivismo es demasiado blando, muy difícil de operacionalizar porque de alguna manera se dice o se argumenta, ¿cómo medimos identidades o normas? ¿Cómo probamos causalidad?
En segundo lugar, tenemos que puede volverse tautológico, es decir, que los estados actúan según su identidad. ¿Cómo sabemos su identidad? ¿Por cómo actúa o por el riesgo de razonamiento circular? En tercer lugar, tenemos al subestimar el poder material. ¿Realmente las ideas pueden más que los tanques? En Crimea de 2014, por ejemplo, fueron las ideas rusas o sus soldados sin insignias los que importaron. En cuarto lugar, tenemos que los problemas de predicción es todo aquello socialmente construido y fluido, pero ¿cómo predecimos de alguna manera un comportamiento futuro? Y en quinto lugar y último, tenemos a que puede justificar cualquier cosa, pero si la realidad es construida, todo es igualmente válido, no hay hechos objetivos. Los constructivistas a esas críticas responden lo siguiente. Los constructivistas argumentan que no niegan el poder material, solo su significado fijo. Los tanques importan, pero lo que hagas con ellos depende de ideas. ¿Los usas para defender aliados o invadir vecinos? Ofrecen métodos rigurosos. Los análisis de discursos, procesos de tracing, etnografía, entrevistas en profundidad explican mejor el cambio. Otras teorías explican la continuidad o evoluciones y en este caso los constructivistas explican las transformaciones. Y los constructivistas también argumentan que no son relativistas radicales. Hay hechos materiales, pero su significado social varía mucho. Bueno, en fin, ¿cómo se podría argumentar entonces el constructivismo como una teoría dentro de las relaciones internacionales? El constructivismo nos ofrece, ya vimos, tres herramientas esenciales que otras teorías descuidan. Primero es el amplio lente de las identidades, para entender por qué estados con poder similar actúan diferente, porque no solamente se basa en ideas o en pensamientos, también en identidades y acciones. En segundo lugar, la lente de las normas, para entender por qué estados hacen cosas que no son útiles en sentido material. Y por último lugar tenemos al lente del significado, que este nos da a entender el poder material no solo funciona dentro de sistemas de significado compartido, su legado es más importante de lo que se cree. Recordamos que el sistema internacional no es como el sistema solar, gobernado por leyes inmutables, es como un lenguaje, al contrario, construido por sus usuarios, cambiantes y llenos de significado. En la práctica actual, el constructivismo es indispensable para entender, a través de campañas de derechos humanos, diplomacia pública y poder blando o el soft power, la radicalización y el terrorismo, las políticas de memoria histórica, crisis de identidad, como en el caso del Brexit y los independentismos, los movimientos sociales transnacionales. Entonces, cuando se analicen cualquier tipo de evento internacional, hay que preguntarse siempre, ¿qué identidades están en juego? ¿Qué normas se invocan o se desafían? ¿Qué significados se disputan? ¿O qué historias se cuentan? Porque en la política internacional, como en la vida, no solo importa lo que pasa, sino lo que significa lo que pasa. Así que a través de esto y de todo el desarrollo de esta teoría, el constructivismo data sobre las nuevas transformaciones sociales y de toda la construcción social que el individuo hace y también los actores internacionales que entran en este escenario mundial. Entonces, el constructivismo nos da a entender que no es simplemente ver el hecho, sino la materia, el significado o la identidad que todas estas acciones o desarrollos en sí significan para nosotros. Y también el resultado, porque no hay que obviar la parte de la acción y reacción. De alguna manera el constructivismo nos insta a que seamos un poco más conscientes. No se trata de filosofía como la teoría idealista, no se trata de la relación del poder y de la inherencia de este en el ser humano como la teoría realista. Tampoco trata de la anarquía y de la cooperación como la teoría liberalista. Más bien se trata de una construcción social que abre un nuevo debate sobre las relaciones internacionales.
No hay respuestas buenas y malas, como bien lo decíamos en el video anterior, sino que dependiendo de la situación y el contexto en que se desarrollen esas construcciones sociales, pueden verse afectados los involucrados y de alguna manera las reacciones que estos tomarían en sus ejecuciones.